Hola amigos de Tomando un Café con Ana, hoy vamos a hablar acerca del derecho civil. Vamos a empezar a desarrollarlo, vamos a tratar algunas generalidades y el tema de la persona. Cuando definimos el derecho civil, nos podemos concentrar en que es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, instituciones, doctrina y normas jurídicas de carácter privado que regulan a la persona, sea esta individual o jurídica, dentro de las diferentes relaciones jurídicas a las que está expuesta. También regula los derechos reales y los registros sobre los mismos. Si ustedes consideran que hace falta algún punto específico, pueden incorporar los 5 libros del Código Civil en su respectivo orden. Y vamos a tratar algunos antecedentes, entre ellos está Roma. En Roma se dio la figura del jus civile, que era el derecho que se aplicaba a los ciudadanos romanos, y en contraposición estaba el jus gentium, que se considera que fue el primer antecedente al derecho internacional, en el cual se hacía referencia a que se aplicaba a las relaciones entre ciudadanos romanos y personas de otros pueblos. Con la Revolución Francesa, el derecho se empezó a dividir en diferentes áreas, entonces ya quedó propiamente la figura del derecho civil y en la actualidad se considera como parte del derecho común, por medio del cual se complementan otras áreas del derecho. Vamos a seguir propiamente con los antecedentes en Guatemala. Encontramos que el primer código se reguló en 1877 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. El segundo no fue completo, fue solamente el primer libro y fue durante el gobierno de Jorge Ubico, disculpen si escuchan algún ruido adicional, fue en 1926 y solo pues se completó un libro. Luego tenemos el segundo código ya completo que fue en 1933, siempre durante el gobierno de Jorge Ubico, y el tercer libro que es el actual durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia, se promulgó el 14 de septiembre de 1963 y entró en vigencia el 1 de julio de 1964. Sobre nuestro Código Civil, ¿qué podemos decir? Bueno, que es el Decreto Ley 106, tiene 2.180 artículos, tiene transitorios, pues vamos a encontrar uno que hace referencia a que deja vigente el apartado del código anterior sobre el tema del agua, esperando a que el Congreso de la República pues regule la ley de aguas y por supuesto incorpora a través del decreto 2995 el artículo que habla sobre los créditos bancarios. Luego hablamos acerca de los 5 libros que conforman nuestro Código Civil. Encontramos el de las personas y de la familia, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, de la sucesión hereditaria, que es el tercero, del registro de la propiedad, del derecho de obligaciones, que este se divide en 2, obligaciones en general y contratos en particular. Y ahora vamos a hablar directamente de la persona para iniciar con el orden del libro. ¿Qué es la persona? Es un sujeto capaz de adquirir derechos y obligaciones. La persona se clasifica en persona individual y en persona jurídica. Cuando hablamos de la persona individual, pues es aquel ser capaz de adquirir derechos y obligaciones, también llamada persona física o natural. Cuando hablamos de la persona jurídica, es un ente conformado por 2 o más personas individuales que tienen un fin determinado y es capaz de adquirir derechos y obligaciones. También se le conoce como morales, colectivas y sociales. Dentro de sus teorías vamos a encontrar 2 perspectivas. Está la primera en la que se niega su existencia. Esta pues tiene 2 teorías, una que dice que es una mera creación del legislador y otra que dice que no pueden existir derechos sin sujetos. Y está aquella que hablan acerca de la afirmación sobre la existencia de la persona jurídica. Encontramos la teoría orgánica que dice que al final pues la persona jurídica se divide o se conforma por órganos. Luego encontramos la teoría de la voluntad que se manifiesta hacia la voluntad de los sujetos por crearla y encontramos la teoría de la realidad jurídica en la cual se hace referencia a que mientras esté regulado en un cuerpo legal, esta existe. Sobre la clasificación de las personas jurídicas están las de derecho público y de derecho privado. Sobre las de derecho público encontramos que está el Estado, las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las iglesias de todos los cultos y las que determine la ley.
Y de derecho privado se divide en aquellas que son de interés público, como las fundaciones, y aquellas que son de interés privado pueden dividirse en las que no tienen o no manejan un fin de lucro, como las asociaciones, y las que sí lo manejan, como las sociedades y los consorcios. Luego podemos hablar acerca de un tema bastante peculiar, que es muy sencillo, pero se nos olvida con facilidad porque es uno de los primeros temas que vemos, que es acerca de la personalidad. La personalidad es una investidura jurídica que el Estado le otorga a una persona para poder ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Vamos a encontrar teorías sobre la personalidad, como la teoría de la concepción, que indica que la personalidad se obtiene desde el momento en que es concebida la persona como tal. La teoría del nacimiento dice que no, que para que se le otorgue una personalidad a un sujeto, éste ya tuvo que haber nacido. La habilidad nos pone una condición adicional, no solo que ya tuvo que haber nacido, sino que tuvo que haber nacido en condiciones viables, de modo que pueda sobrevivir por sí mismo. Y la teoría ecléctica, que es la que aplica Guatemala, que es la que nos hace referencia a que, por supuesto, la personalidad se obtiene desde el momento en que el sujeto nazca, siempre que nazca en condiciones viables, pero al que está por nacer se le considera nacido para todo aquello que le favorece. Y algunos términos que son importantes de diferenciar. Encontramos el término de la connacencia, en el cual se determina que en los partos dobles pues no hay una mayor importancia sobre quién nace primero o después, porque todos, o sea, ambos tienen una igualdad de derechos. En la conmoriencia, pues se determina que cuando dos sujetos mueren en un mismo acto y no se puede determinar quién murió primero o quién murió después, se considera que ambos murieron al mismo tiempo y no hay una transmisión de derechos. Mientras que en la premoriencia, donde sí se puede determinar quién murió antes, aquí sí hay una transmisión de derechos y va a depender. En un supuesto, un ejemplo, que el hijo muera antes que el padre. Cuando el padre fallezca dentro de la sucesión hereditaria, la parte del hijo pues estará a cargo de los representantes hereditarios. Pero si el hijo falleciese después del padre, se tendrá que heredar al hijo y los herederos de este hijo tendrán que iniciar otro proceso sucesorio. Luego hablamos acerca de los atributos de la personalidad. Ustedes saben que los atributos de la personalidad es el nombre, el estado civil, la capacidad, la nacionalidad, el domicilio y el patrimonio. Vamos a iniciar hablando acerca del nombre. ¿Qué es el nombre? Pues es un atributo de la personalidad que identifica a un sujeto, y la condición es que debe estar inscrito en el registro civil. El nombre se conforma de nombre propio o nombre de pila y apellidos o patronímico. Hay que establecer que los apellidos pueden ser de ambos padres, el de la madre soltera o el que le coloque la institución que inscriba al menor. Y encontramos las teorías que estudian la naturaleza jurídica del nombre. Vamos a encontrar varias, como la de la policía civil, en la cual se indica que el Estado pues brinda un nombre a una persona para poder saber quiénes están dentro de su territorio. Está el derecho de propiedad, que es un poco criticado porque nosotros no podemos vender, no podemos ceder, no se nos puede enajenar nuestro nombre. Está el de derecho de familia, que también se critica en el sentido de que aquellos que son huérfanos también tienen derecho a un nombre. Y encontramos el del atributo de la personalidad, que es el que aplica a Guatemala, en el sentido de que independiente si es huérfano o no, independiente de varios aspectos como tal, el nombre es un derecho que se atribuye como parte de esa investidura que el Estado nos otorga para poder ejercer nuestros derechos y obligaciones. Y algunas diferencias acá pues vamos a tener con relación al identificar persona, que es una declaración jurada que hacemos ante el notario en escritura pública. La identificación, en la identificación de personas somos nosotros los que nos presentamos ante el notario y decimos que utilizamos de manera pública y constante un nombre que no esté inscrito en el registro, pero que nos identifica, mientras que la identificación de tercero, nosotros vamos a identificar a otro sujeto porque tenemos un interés con ello. En este sentido, hay que establecer que finaliza dentro de la jurisdicción voluntaria notarial con un acta notarial de notoriedad.
Y si nos preguntan si nos podemos cambiar el nombre, la respuesta principal pues sería no, si no tenemos autorización judicial, y ahora con el decreto ley 54-77 podemos llevarlo a través de la jurisdicción voluntaria notarial. Cuando hablamos acerca del estado civil, pues es conocer la situación o condición jurídica de una persona. Tenemos varios estados civiles, o sea, desde diferentes perspectivas. Encontramos el que es del matrimonio, de vida, de nacionalidad, de paternidad y filiación y otros. En Guatemala, el estado civil se centra en el de matrimonio, pero realmente hay varios. Luego hablamos acerca de la capacidad. La capacidad es una aptitud, es el poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Y esta se subdivide dependiendo la perspectiva. Tenemos la primera, que es una capacidad de goce, también llamada de titularidad, que es la que adquirimos desde el momento en que nacemos. Y encontramos la capacidad de ejercicio, también llamada capacidad de obra o de actuación, que es aquella que se adquiere al cumplir la mayoría de edad. En el artículo 8 del Código Civil ustedes lo pueden encontrar, que es de 18 años. Vamos a encontrar también la capacidad absoluta, que es el poder ejercer de manera total nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones, mientras que la capacidad relativa, pues el Estado nos otorga, o mejor dicho, la ley nos otorga ciertos derechos que podemos ejercer antes de alcanzar la mayoría de edad. Conforme al Código Civil, esto se puede desde los 14 años. Y en contraposición a la capacidad encontramos la incapacidad, que es la falta de aptitud, en el cual perdemos el ejercicio más no la titularidad de los derechos, y esta puede ser absoluta, esto quiere decir que es total y permanente, como la declaratoria de estado de interdicción, o puede ser relativa, que quiere decir que va a tener circunstancias propias o subjetivas, o sea, basada en un caso concreto, y es por un tiempo establecido, como el. Y bueno, ahora encontramos el patrimonio. En el patrimonio, pues este no es más que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son apreciados en dinero. En las características del patrimonio encontramos que es personal, único, inagotable y se puede transmitir y embargar. Entonces creo que aquí el punto es concentrarnos en que debe ser apreciado en dinero. Cuando hablamos acerca de la nacionalidad, pues es un vínculo jurídico que existe entre un sujeto y el Estado. En Guatemala conocemos la clasificación cuando se nos denomina guatemaltecos de origen, según la Constitución Política de la República de Guatemala, pues son todos aquellos sujetos que nacen dentro del territorio guatemalteco, sea este terrestre, aéreo, marítimo, los que nacen en el extranjero, pero sus padres son guatemaltecos, los que nacieron en Belice y los que nacieron en los países que conformaron la Confederación Centroamericana. Pero también tenemos aquellos que son por naturalización y cada uno tiene su propio proceso. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? Bueno, la ciudadanía se basa en un vínculo legal que existe entre el Estado y la persona, por medio del cual pues al alcanzar los 18 años se vuelve ciudadano y puede ejercer sus derechos políticos. Debe estar inscrito en el registro de ciudadanos. Y luego nos vamos al tema del domicilio. El domicilio es una circunscripción territorial en el cual el sujeto cumple sus derechos y obligaciones, pero según nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 12, se basa a la circunscripción departamental. Vamos a tener clases de domicilio. Está el domicilio voluntario, que es aquel en el que está un sujeto por más de un año. El múltiple, el sujeto tiene varios domicilios. El del vagabundo, el sujeto no tiene un domicilio establecido. El de la persona jurídica, regularmente va a ser el que se constituye en la escritura pública. Y luego está el especial o contractual, el que se determina en un contrato. El legal, que va a variar, la ley determina que son 5. Cuando hay menores o incapaces, pues su domicilio es el que tenga el representante legal, el funcionario o empleado, el que esté como militar cumpliendo su trabajo, pues el lugar en el que se encuentre. También tenemos el que esté cumpliendo una condena, el lugar en el que le está cumpliendo, y el que es cónsul y se encuentra en el extranjero, pues el último que haya tenido en la República. También tenemos el fiscal, que es con relación al pago de nuestros impuestos. Este no está regulado en el Código Civil, sino en el Código Tributario.
Y encontramos uno adicional que es el domicilio ad litem, que es el que se determina en una demanda. Luego encontramos la diferencia entre domicilio, vecindad y residencia, que el domicilio propiamente pues va a ser la circunscripción departamental, la vecindad se basa en la circunscripción municipal y la residencia es la dirección exacta. Así hemos concluido las generalidades del derecho civil. Se recuerdan que en agosto estamos compartiendo lo que son los días lunes y viernes más contenido académico y precisamente el viernes vamos a tratar el tema de la ausencia y muerte presunta. No olviden compartir el video para llegar a más estudiantes y también no olviden suscribirse al canal.